¿Qué tal chicos? Muy buenos días, mi nombre es el profesor David Maña y el día de hoy vamos a continuar con la herramienta de validación de datos. Ahora veamos. En esta primera columna nos piden lo siguiente. eh, Resaltar las columnas de la región Arequipa, que tengan un formato negrita y de color rojo. A ver, entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar el conjunto de datos desde la celda C33 hasta la C49, datos, validación de datos. No, disculpa. Puede ser en formato condicional. Formato condicional. Regla para resaltar celdas más reglas. En las cuales, si esas celdas son iguales a Arequipa, a ver, puede estar en minúscula o mayúscula, no hay problema. Arequipa, el formato de la columna debe ser de color rojo. A ver, color rojo. Color rojo. Ahí está, aceptar y aceptar. Ya está, automáticamente ya lo pintó de color rojo. Faltaba la opción de negrita. A ver, si en caso nos habíamos equivocado al colocar el formato condicional, podemos modificar esas reglas, esos formatos. A ver, vuelvo a seleccionar formato condicional, administrar reglas. Ahí aparece la regla que yo he agregado y voy a editar regla. Entonces, en el formato me falta agregar la opción de negrita. Ahí está, negrita, aceptar y aceptar. Aceptar nuevamente. Ahora, en este caso está bien aplicada la función negrita, pero ¿qué sucedería si le dejamos un espacio? Visualmente parecería que está bien, pero si lo revisamos, eh, lo que sucede es que es Arequipa más un espacio, y ese espacio lo contabiliza. Entonces, lo recomendable es escribir la palabra y no dejar un espacio. Siguiente, dice resaltar los datos del vendedor Jones de color verde y de Andrews de color rojo. Igual, de la misma manera, seleccionamos el conjunto de datos, formato condicional, regla para resaltar celdas, más reglas. Que sea igual a Jones, formato, y Jones dice que sea de color verde, y para que se note le voy a colocar negrito, aceptar y aceptar. Entonces ahí a todas las palabras que contengan Jones las va a pintar de color verde. Y faltaría para Andrew, de la misma manera, seleccionamos formato condicional, regla para resaltar celdas, más reglas, en las cuales sean igual a Andrews, ahí está, Andrews, formato, color rojo, de color rojo y sea negrita, por ejemplo, para que se pueda notar. Aceptar y aceptar. Entonces, el mayúsculas o minúsculas no va a causar problemas, puede ser minúscula como puede ser mayúscula. Y va a poder pintar. Recordar siempre no dejar un espacio, porque si no, no contaría en la regla. Todavía no lo voy a dejar, le voy a quitar el espacio. A ver, siguiente caso. Ahora vemos el de los años. Entonces, en este caso dice resaltar las celdas que pasen este año. Entonces, este año, si lo convertimos en una fecha, sería el 31 del... A ver, vamos a cambiar el idioma. Ya, 31 del 12 del 2005. Entonces, cada fecha tiene asignado un número. A ver, entonces en este caso voy a convertirlo en número. Ahí está. Entonces, este número le corresponde a esa fecha, en las cuales tenemos que colocar que sea superior a esta fecha. Entonces, en este caso, seleccionamos el conjunto de celdas, formato condicional, regla para resaltar celdas, más reglas, en las cuales si esas celdas es solo mayor que a ese número, que es el 38717, el formato, el color, sea por ejemplo de color morado. A aceptar y aceptar. Entonces, todas las celdas que superen esa fecha, que sean mayores a ese año, o el fin de ese año, entonces va a pintar de un color. Eso es por un lado. Y por el otro lado, ¿qué pasaría si en el caso que hubieran intervalos en el que subieran, por ejemplo,
año del 2004, por ejemplo, al 2006, por ejemplo, de un color, por ejemplo, verde, por acá de repente azul y por acá morado, y verán acá, por ejemplo, del 2007 al 2008, por acá el 2009, por ejemplo, 2000, claro, sería 2009 hasta el 2010, y en ese caso que existieran intervalos, ahí se tendría que usar el formato condicional entre, y se colocaría las cantidades. Entonces en este caso habría que convertir estas fechas en cantidades y colocarlas en este apartado para saber entre qué valor y entre qué valor estaría, y pintarlas de un color en especial. Entonces sería en ese caso convertir los años en fechas para poder parametrar, por colocar intervalos, un rango entre un lado y otro lado. Entonces sería de esa manera. Por ejemplo, si en este caso la fecha la modifico, por ejemplo 2004, ahí perdería ese formato, ya que la regla dice a partir del 2005, mediante este número, si lo convierto en fecha, es ese mismo, la última fecha de ese año, el 31 del 12 del 2005. A ver, sigamos. Función extrae. Con respecto a la función extrae, recuerden que consta únicamente de tres partes. Existen dos funciones más que hacen algo muy parecido si se desea escoger entre las primeras o las últimas letras, pero en este caso la función extrae es mucho más general, y es la que vamos a ver. Ahora veamos. Igual, recuerden que todo empieza con igual. Extrae paréntesis. Si esta celda de acá, punto y coma, se encuentra en la si esta celda de aquí, y como nos piden la primera letra, como nos están pidiendo la primera letra, en este caso sería 1, punto y coma. ¿Y cuántas letras queremos? Queremos 1. Disculpa, este segundo apartado es de la posición inicial. Como vamos a partir de la primera letra del lado izquierdo, colocamos 1. Y la primera letra de Marcos efectivamente es la letra M. En este caso, igual, extrae paréntesis de la palabra Marcos, punto y coma, de la posición inicial, que bueno, en este caso sería 2, ya que es la segunda letra. ¿Y cuántas letras quiero o requiero? 1. O sea, la segunda letra de Marcos sería la letra A. Para la tercera letra sería lo mismo, con la diferencia que ahora ya no sería 2, sino sería este apartado 3, ya que nos están pidiendo la tercera letra. Y en el siguiente caso es bastante parecido. ¿Qué es lo que va a variar en este lugar? En este caso, en el que acá sería 3, porque vamos a partir de la tercera letra, y como son dos letras consecutivas que están juntas, coloco 2, ya que voy a necesitar dos letras. Y efectivamente la tercera y la cuarta letra es la R y la C. Si de repente dijeran tercera, cuarta y quinta, bueno, en ese caso cambiaría por 3, y ya tendría las tres últimas letras. Este caso es distinto, ya que son dos letras que no son consecutivas, entonces aquí va a variar. Va a ser igual. Veamos, acá vamos a tener que concatenar a través del i, y acá vamos a utilizar dos funciones de extrae. Entonces lo que vamos a hacer primero va a ser lo siguiente. A partir de la segunda letra, correcto, voy a requerir una letra. Voy a agregar el i y voy a agregar otro extrae. Y ese extrae de la celda C4, punto y coma, la cuarta letra, punto y coma, 1. Ya que voy a requerir una letra por un lado de la posición 2 y por el otro lado de la posición 4. Y ahí efectivamente tengo la segunda y la cuarta letra de Marcos. Por este lado de primera y tercera, primera y sexta vendría a ser prácticamente lo mismo. Por eso acá voy a cambiarla por penúltima letra. Penúltima letra, y por acá por antepenúltima letra. Penúltima letra. Listo. Penúltima y antepenúltima. Entonces cuando nos piden la penúltima o antepenúltima, sucede que no todos los nombres tienen la misma cantidad de letras o caracteres. Entonces ahí vamos a tener que ayudarnos de otra función que se llama largo.
¿Y qué es lo que hace esa función? Veamos, largo. ¿Pero largo de qué? De esta celda, por ejemplo. Y ahí efectivamente Marcus tiene 6 celdas. Y bueno, ahí podemos observar que las palabras tienen esa cantidad de letras o caracteres, desde Marcus hasta la última que sería, bueno, y falta uno más, hasta Brian, y por último faltaría Tyrion, que tiene 6 caracteres. Ahí podemos observar que Melisandre tiene la mayor cantidad de letras. Y entonces, en base a esa función, voy a necesitar hallar acá. Es la misma función, igual, extrae, paréntesis, paréntesis, y esta celda de acá, punto y coma, y ahí va a ir lo nuevo. Punto y coma 1, ya que solamente voy a requerir una letra. Voy a agregar algo acá, a ver. Y ahora sí. Entonces en este segundo apartado es donde iría la función largo. Largo, paréntesis, pero ¿el largo de quién? De C4. Ya. Entonces hasta ahí simplemente estoy yendo a la última celda. Entonces ahora, pero como me están pidiendo la penúltima letra, lo que va a suceder es que a esta cantidad le voy a restar 1. Le voy a restar un 1, una cantidad para obtener lo que estábamos deseando. A ver, C4 menos 1. Y ahí efectivamente tenemos la palabra la U, que sería la penúltima. Y en los casos siguientes de la misma manera, Sofía la I, Ronza la letra A y Tyrion la letra U. Entonces, esto se debe ya que no sabemos la cantidad exacta que tienen los nombres, ya que no es una cantidad determinada para todos. Entonces, como son distintos los casos, ahí se utiliza la función largo. Y por este lado de la misma manera, con la diferencia que ya no va a ser menos 1, sino va a ser ahora menos 2. ¿Y por qué menos 2? Porque es la antepenúltima. Fueron la última, la penúltima y la antepenúltima. Y ahí cae efectivamente la antepenúltima, la letra C. Y para Sofía debe ser la letra F. Y así hasta Tyrion, que debe ser la letra I. Ahí está, correcto. Ya. ¿Cuál es la utilidad de esto? Poder generar códigos autogenerados. Esa es la función que tiene aprender la función extrae. A ver, sigamos viendo. Acá. Dice, ingresar edades entre 20 y 50 años, solo deben ingresarse categorías A, B o C. El código del trabajador debe ser número 3, por ejemplo 232, y el peso debe ser mayor a 0. Ahora vemos, entonces por este lado ingresar cantidades entre 20 y 50. Vale, seleccionamos validación de datos, permitir números enteros que se encuentren entre qué cantidades, entre 20 y 50. Aceptar. Entonces ahora se va a poder admitir solamente esas cantidades. Por el lado de categoría lo que vamos a utilizar va a ser una lista desplegable, en la cual les voy a colocar la letra A, letra B y la letra C. Entonces, en base a estas tres celdas, se va a poder obtener esas categorías. Ahora vamos. Para poder crear la lista desplegable se hace de la siguiente manera. Primero selecciono la celda para saber en dónde se va a dibujar la lista desplegable. Selecciono la celda, datos, validación de datos, en las cuales si esa celda tiene la lista origen, seleccionamos las tres celdas A, B y C, le damos 2 enter, 1, 2. Entonces ahora en esa celda se van a encontrar las tres celdas, en esta única celda A, B y C, y si hubiera más de la misma manera. Pero estas cantidades no se deben de modificar, ya que si yo las modifico, las borro, por ejemplo, si las borro, acá también se van a borrar. Entonces va a depender de lo que se encuentre en estas celdas, también de lo que se encuentre en esas celdas. Ya listo, ya está. Entonces ya tenemos acá el código autogenerado, acá de las tres cantidades. Vamos a arrastrar y podemos obtener cualquiera de esas dos.
veamos una forma en la cual podemos obtener esas cantidades, esas letras, esas categorías. Ahora, el código del trabajador lo voy a utilizar con código autogenerado. Veamos, acabo de colocar las cantidades. Recuerden que está entre 20 y 50. Si yo coloco, por ejemplo, 15 es una cantidad no válida. Y si coloco algo que supere el 50, por ejemplo 51, de la misma manera, una cantidad no vale. Entonces vamos a ver, por ejemplo 24, 25, 22, 22, 27, 28 y 30, por ejemplo. Esto. Y el código del trabajador lo voy a hacer partiendo de lo siguiente, partiendo de los nombres. Acá para que no haya de repente problemas a la hora de hacer la unión, va a ser de la siguiente manera. Ahí está. Entonces código autogenerado igual extrae paréntesis de la celda C10, punto y coma, deseo por ejemplo a partir de la primera posición 3 letras. Entonces hasta ahí solo estoy obteniendo las 3 primeras letras del nombre. A eso le voy a añadir lo siguiente: agregar el i, la edad, punto y coma, la edad, disculpen, el i, siguiente i, y voy a agregar la categoría. Entonces ahí ya se forma un código que está en base al nombre, a la edad y a la categoría. Bien, ahí está. A ver, categoría, y ya puedo arrastrar. Y para cada uno ya le asigno un código, dependiendo de su nombre, su edad y su categoría. Ahora, por el lado del peso, dice el peso debe ser mayor a 0. Entonces se sobreentiende validación de datos, validar datos en que estén entre número numérico, número entero que sea mayor que 0, el mínimo de ser 0. Entonces ya debe admitir cantidades mayores, o sea, cantidades numéricas que sean menores como -1 debe ser no admitidas. Entonces acá puedo colocar por ejemplo 2, 3, por ejemplo 40, 50, y todas las cantidades prácticamente positivas pueden ser admitidas. Ya está bien. Seguimos viendo. Ya, la tabla de caso práctico de consulta. Ahora sí ya pasamos a la tabla de consulta. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer aquí es crear el código autogenerado. Disculpen, vamos a utilizar validación de datos, en las cuales se van a encontrar todos los códigos en esta misma celda. A ver, repasando un poco: validación de datos, validar datos, permitir, lista, origen, y seleccionamos todos los códigos, desde el primer código hasta el último código. Le damos 2 enter, 1, 2. Entonces ahora todos los códigos se encuentran en esta celda. Yo puedo modificar y ya puedo escoger un código. Ahora, siguiente. En las siguientes celdas voy a tener que aplicar la función buscar, que es una búsqueda vertical. A ver, veamos. En este caso, para hacerlo más simple, voy a asignarle un nombre a esta tabla. Selecciono mi tabla, clic derecho, definir nombre, y le voy a colocar un nombre, por ejemplo acá tablita. Entonces así se va a llamar mi tabla. Ahora empecemos. Igual, buscar v, paréntesis. ¿Qué va a buscar? Va a buscar la celda B19. ¿En dónde la va a buscar? En mi matriz que se llama tablita, punto y coma. ¿En qué columna se encuentra la información que estoy requiriendo? Que son los nombres. Se encuentran en la tercera columna. Entonces le agrego el número 3. Punto y coma, valor falso. A ver, veamos, valor falso. Falso. Y listo, nada más. Esa es toda la información que llevo. Entonces el primer nombre, el nombre que le corresponde al código 2830 es Marco Antonio. Y si yo modifico, automáticamente se van a modificar el resto de información. Ahora vamos con edad. Igual, buscar v, paréntesis, de la información que se encuentra dentro del código tal, punto y coma, en donde la va a buscar en tablita, punto y coma, en qué columna se encuentran las edades, se encuentran en la columna número 4, punto y coma, falso, y listo. Entonces ahora ya puedo modificar y se van a poder
modificar el resto de información. ¿Por qué? Porque está en función de, y está en función de esta celda. Y como en esta celda se encuentran varios códigos, ella puede escoger y se va a modificar el resto de información. A ver, sigamos viendo. Apellido, igual, buscar V, paréntesis, ¿qué va a buscar? La celda B19. ¿En dónde la va a buscar? En tablita, punto y coma. ¿En qué columna se encuentran los apellidos? Ahora vamos 1, 2. La columna número 2, punto y coma, false. Y por último la ciudad, de la misma manera, igual, buscar V, paréntesis, ¿qué va a buscar? La celda B19. ¿En dónde la va a buscar? En tablita, punto y coma. ¿En qué columna se encuentra el lugar? Columna número 5. 5, punto y coma, falso. Y listo, esto. Entonces yo puedo modificar acá y todo el resto de información de la misma manera se va a modificar. A ver, sigamos viendo con el último caso. Y este caso es muy parecido al anterior. Ya, ahora para hacerlo más simple voy a colocarle acá los numeritos para poder guiarme de una mejor manera. De una manera más simple, y le voy a colocar un nombre a este conjunto de datos. A ver, selecciono, clic derecho, definir nombre. Y le voy a colocar este lado acá un nombre. A ver, por ejemplo, que se llame, en este caso, si no, simplemente tab, por ejemplo. Tab, tab, a aceptar. Ah, dice que ya existe. Ya, entonces le voy a colocar otro nombre, por ejemplo, tabl, a ver. Y ahora sí, tabl, así se va a llamar mi tabla. El código, de la misma manera, generar un código autogenerado. A ver, no, disculpe, generar una lista desplegable. Selecciono mi celda, datos, validación de datos, validar datos, en las cuales lista que el origen se encuentre en todos estos datos. 1, 2. Y ahora lo único que he hecho es tener una lista desplegable por este lado. Ah, pero lo he hecho con los nombres. Disculpen, debería ser con los códigos. Entonces, de nuevo, validación de datos, validar datos y cambio el origen. ¿Sí? Me he equivocado, cambio el origen. 1, 2. Ahora sí ya está en función de los nombres. No se visualiza nada porque el color está en color blanco. Ahora sí. Entonces ya ahí ya puedo modificar. Correcto. Sigamos viendo. Apellido y nombre. Y entonces, igual que en el caso anterior, vamos a aplicarle igual. Buscar V, ya que es una búsqueda vertical porque la información está en forma de columnas. Te va a buscar la celda B26. ¿En dónde la va a buscar? En mi columna que se llama tabl. Punto y coma. ¿En qué columna? ¿En qué número de la columna se encuentra el nombre y apellido? Y en la columna número 1. Punto y coma, falso. Creo que no me va a salir. Ajá, no me va a salir. Porque a la hora de colocar el nombre, en la hora de asignarlo no he contabilizado la parte de los códigos. Por eso que está mal. A ver, por ejemplo, mira, esta parte no la he seleccionado. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Dentro de fórmulas, administrar nombres, mi variable que se llama tabl la voy a modificar. Y me refiero a todo esto. Ya está, a ver, supongo que ya está. Y ahora sí ya está. Y ahora sí. Entonces, que se encuentra en la columna número 2. Y ahora sí. Entonces, ¿cuál era el problema? Que a la hora de colocar mi variable tabl no había seleccionado la primera columna. Por lo tanto, no lo reconocía. Entonces, ahora sí. Como yo lo modifiqué, ahora sí. Veamos el siguiente. Igual, buscar V, paréntesis. Por eso es que es importante revisar. Cuando coloquen nombres o asignen nombres, es importante revisar. Si no, puede haber ahí un error. Esta celda de 26. Busquen tabl. ¿En qué columna se encuentra el domicilio? La columna número 4. Por eso le coloqué no. Ah, no, disculpen. Wait. Acá sería la columna número 1, 2, 3, 4, 5. Punto y coma, falso. ¿Ya ves? Acá le he puesto 2 puntos. Punto y coma, falso. Ahí está. Sucede que acá debe ser 1 y acá 2. Como no había visto esa columna, tengo que modificar todo. Ahora sí. Ahora sí está bien. La columna 5 es domicilio. Sigamos viendo. Igual. Buscar V, paréntesis.
que va a buscar la celda de 26. ¿En dónde la va a buscar? En mi tabla que se llama tabl. ¿En qué columna se encuentra el ministerio? La columna número 9. Punto y coma, false. Entonces, ¿qué podemos notar? Que lo único que está variando entre una búsqueda y otra búsqueda solamente es el número de la columna. Entonces ya puedo aplicar control C, control V, y lo único que va a modificar va a ser el nombre de la columna. Por ejemplo, en sueldo va a ser la columna número 10. No va a ser 9, sino ahora va a ser 10. En NI, por ejemplo, va a ser el número 3. En distrito va a ser el número 6. ¿Cómo sé que es ese número? Porque acá arriba le he colocado ese número. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerden que lo asigna de izquierda a derecha. Estado civil, número 4. Teléfono, el teléfono número 7. Y por último, si no me equivoco, categoría número 8. A ver, categoría número 8. Listo. Entonces ahí está terminada la tabla. ¿Saben? Recordar siempre que a la hora de asignar es más simple colocarle un nombre a la tabla. Y en la primera parte el valor que se va a buscar, que es la variable, en la cual va a depender el resto de la búsqueda. Bueno, y nos quedamos por el día de hoy, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, cuídense. Bye bye.